Bienvenidos a Política y Poder. Seguimos con la maratón de entrevistas sobre el tema de la toma de mando de Donald Trump. Y en esta oportunidad estamos pues con nuestro amigo desde Miami, el ingeniero Ademar Sierralta. A él ya lo conocen, es un conocido profesional exitoso, además que ha trabajado tanto en el Estado como en empresas internacionales. Y desde Miami nos atiende Ademar. Ademar, ¿cómo te va? Gracias por atendernos. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Norman? Un gusto, pues, estar nuevamente contigo. Siempre un gusto hablar contigo, Ademar. Veamos un pequeño videoclip donde el 47º presidente de los Estados Unidos tomó juramento el día de hoy, ¿no? Nos referimos a Donald Trump, por segunda vez además. Veamos Perfecto. y luego seguimos comentando. That I will faithfully execute the office of President of the United States the office of President of the United States and will, to the best of my ability, and will, to the best of my ability, preserve, protect, and defend preserve, protect, and defend the Constitution of the United States. the Constitution of the United States. So help me God. So help me God. Congratulations, Mr. President. Pues bien, ahí está, así se vivió. Desde aquí miramos eso. ¿Cómo fue? ¿Cómo se vivió en los Estados Unidos esta toma de mando por segunda vez del presidente del presidente Donald Trump, estimado Ademar? Mira, yo he visto la toma de posesión de muchos presidentes acá, desde la época de John Kennedy, Nixon, bueno, casi todos. Y me luce de que esta ha sido la más, se ha tenido con más esperanza, con más apoyo, con más aplauso, se ha difundido bastante. Creo que hay un cambio. Yo diría que es la mejor de las formas de haber cubierto la posesión de un presidente de Estados Unidos desde que yo las he visto desde hace muchas décadas. Correcto, pero seguramente también en esa apreciación correcta que seguramente haces, hay un tema también que hoy en día tenemos las redes sociales y evidentemente eso magnifica y hace mucho más fácil que un evento de esta significación pues tenga la cobertura ya no solo a los medios tradicionales, sino a través de los streaming, a través de las redes sociales a todo el mundo, ¿no? Probablemente eso ayuda también a esto, ¿no? ¿O crees que hay en el fondo un genuino espíritu de esperanza sembrado y afincado en la nueva administración? Yo creo que sí, ayuda lo de las redes sociales, pero fíjate que se ha empezado a transmitir directamente por emisoras de televisión desde las, ¿qué te digo yo? 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde y pico, que todavía ha sido la continuidad de toda una serie de actividades. No solo es la posesión que hemos visto hace un instante, sino es las llegadas a Washington, al Capitolio, se toma a la gente, el desayuno, la juramentación, lo que habló al pequeño grupo que estaban en la rotonda del Capitolio, después lo que habló al resto que estaba en otro sector, luego ha sido el almuerzo, luego ha sido carambas, bueno, el discurso obviamente, ¿no? Un discurso muy bueno, 29 minutos, todo de memoria, sin teleprompter, sin ayuda absoluta. Luego ha habido la participación de Trump, que salió a saludarlos al centro donde había 20,000 personas reunidas. Esto ha sido una transmisión continua, ¿no? Eso ha sido ya en la tarde. También la firma de ¿cómo se llama? Las acciones ejecutivas, ¿no? Que han sido 220, creo, batiendo el récord que había hecho Biden, que era 160. Entonces, todo ha sido continuo. Y la despedida que hizo él a Biden, a Harris, y bueno,
Es Bien, decir, eso no lo he visto yo nunca. queda claro que ha sido todo un evento, quite Así the es. event, como dirían los británicos. Ahora vamos un poquito a desmenuzar algunas cosas, por lo menos del discurso que hoy me pareció también interesante, por decirlo menos, lo escuché y me pareció, por ejemplo, muy interesante que se ha manifestado en contra de la cultura woke con meridiana claridad, ¿no? Eh, Pocas veces se ve a un presidente incluir eso en su discurso inaugural, ¿no? Diciendo, en Estados Unidos oficialmente solo hay dos sexos, hombre y mujer. Y Así eso es es. sin duda un dardo fuertísimo a toda la cultura woke, que Sí, evidentemente pero, busca pues diluir el pero término del sexo a N es, eso, posibilidades, ¿no? eso es correcto, pero lo que quiero yo recordar es que él aplicó una técnica de la Universidad de Harvard de comunicación efectiva, que es decir primero lo que el público desea, quiere escuchar, lo que gana con la idea, con lo que él va a decir. Y dijo, hoy comienza la era dorada para Estados Unidos, donde vamos a crecer, a desarrollar, etcétera, y vamos a ser el mejor país. Eso no se veía desde la época de Winston Churchill, que utilizó la misma técnica, que dijo, victory, victoria, es lo que yo ofrezco al pueblo, a mi gente. Entonces se pararon todos en la Cámara a aplaudir. Igualito pasó hoy, en el momento que dijo eso Trump, todo el mundo aplaudía. Y les pido a ustedes sangre, sudor y lágrimas. En el caso de Trump, él no le pidió, sino dijo, nosotros, o sea, su cuerpo ejecutivo, vamos a lograr que Estados Unidos vuelva a ser el líder en el mundo. Entonces, eso a la gente es lo que quiere el pueblo. Entonces, eso ha sido brillante. Y estoy de acuerdo contigo en esta firma que hizo de las órdenes ejecutivas. Esa es una de ellas, donde se reconoce solamente el sexo masculino y femenino, se limita la ayuda a los grupos LGBT, se prohíbe el cambio de sexo en menores de edad, una serie de cosas que va de acuerdo con el concepto. Yo le comentaba a mi esposa, una transmisión de mando donde se hace previamente la bendición del cardenal y la bendición del pastor evangélico, ¿no? Es algo donde te está diciendo al pueblo, vamos a regresar con los principios religiosos, los principios de familia, los principios de ética, los principios de moral. Pero ese ha sido el mensaje. Yo creo que eso es lo tremendo. Pueden ser 1 o 500 órdenes ejecutivas, que es las acciones que se van a hacer, que sí lo vamos a comentar, las principales, porque son muchísimas, ¿no? Bien, Pero esa forma de comunicar es lo extraordinario. bien, en ese punto, corrígeme si me equivoco, lo hizo porque es que en Estados Unidos, en algunos estados, entiendo yo, el estado te fuerza a que como ciudadano reconozcas más de dos géneros, ¿no? Entiendo que y esa cultura está ya permeando en mucho en la Exacto, sociedad incluso últimamente y en las hay universidades sobre matrimonios. todo. Sí, sí. Pero Bien, eso ha sido también porque, ¿qué te puedo decir? Un niño no puede estar decidido para eso. Entonces, ha estado haciéndose aquí, con las autorizaciones del último gobierno, eh, el tratamiento para cambio de sexo en niños de 7 años, 8 años, 9 años, 10 años, 12 años. Eso es absurdo totalmente, ¿no? Él ha recogido el mensaje de la población y eso ha sido aplaudido. bien, hablemos de la parte ya más geopolítica, quizás. ¿Qué implicancia va a tener o es simplemente hablarle también un discurso netamente, una parte netamente populista al cambiar de nombre el Golfo de México al Golfo de América? O rememorar quizás o traer temas como por ejemplo el tema del Canal de Panamá, ¿no? Él ha ratificado hoy lo que ya lo dijo previamente, que va a exigir que retorne a control americano el Canal de Panamá.
¿Cómo se interpreta eso? ¿No se interpreta como una injerencia dentro de los estados soberanos? ¿Cómo lo ven? ¿Qué análisis Vamos a ver, tienes? cómo se mira? En el caso de Panamá, existe en estos momentos una diferencia en el cobro para pasar lo que son los buques de China, de otros países y de los Estados Unidos. Se le cobra más a los Estados Unidos. Ese es un aspecto. El otro aspecto es la presencia de puertos en Atlántico y en el Pacífico de compañías chinas. Ese es el segundo aspecto. Y que el presidente, cuando se le preguntó sobre eso, dijo, "Ay, yo no sé", dijo el presidente de Panamá. Y el segundo aspecto es la tremenda infiltración en Panamá de Cuba a través de la embajada de Cuba en Panamá, con el espionaje total en Panamá para tener información adicional para sus propios fines. Entonces, esos aspectos hacen que no sea un aspecto de dominio económico, sino un aspecto de defensa contra los enemigos de Estados Unidos. Entonces, por eso es que él utiliza, yo diría ya desde el punto de vista de la técnica de negociación, ¿no? Y lo he hecho con México, lo he hecho con Canadá, lo he hecho con Panamá, por señalar. México, que no fue invitado, dicho sea de paso, a la inauguración, ¿no? La presidenta Sí, mexicana sí. no fue invitada a la Entonces, inauguración. son cuatro países, repito, China, Panamá, México y Canadá, que les adelantó. Es posible que les coloquen 25% de aranceles a sus productos. Fíjate cómo tuvo resultados sin haber tomado de posesión eso con el gobierno de Canadá. A tal punto que pese a que el presidente Trudeau fue a hablar con él siendo ya candidato electo, ¿no? Logró esa declaración generar un movimiento dentro de Canadá mismo, una presión política a Trudeau para que renunciase Trudeau y se elevase el apoyo popular al candidato de derecha dentro de Canadá, que es muy posible que asuma un gobierno de derecha Canadá, porque estaba 9 años hartos de Trudeau, porque Bien, había llevado a Canadá hacia abajo. Veamos ahora, ya hemos visto Panamá, ya hemos visto Canadá, bueno, con México, eso que tú dices, bueno, le voy a dar Golfo de América. es Eso es populismo ya, parte ¿no? de una estrategia de negociación. Yo he seguido, me paso muy fino a la presidente de México, Sheinbaum, que Sí, ahora está dispuesta a negociar. Dice, somos países independientes, soberanos, y esto tiene que arreglarse con una negociación porque nosotros tenemos mucha comercialización entre México y Estados Unidos, etcétera, etcétera. Pero ¿qué es lo primero que ha hecho? Ha mandado al ejército de México a la frontera sur y ha prohibido totalmente el ingreso de todas las caravanas de migrantes hacia los Estados Unidos. Y ha anunciado que México va a revisar las facilidades o ayudas a los extranjeros que están en México. Fíjate cómo correcto. inmediatamente cambia geopolíticamente, y esto nada más es estrategia de negociación. Con China, exactamente igual. Ha enviado China a la transmisión del mando al vicepresidente y, y a un ministro. Y ya él habló sobre el problema de TikTok y habló directamente con el presidente Xi Jinping, ¿no? Y me luce que se va a arreglar la situación con China, se va a arreglar la situación con Rusia para que entre en alguna paz con Ucrania, y ahí tienes los resultados internacionales que puede lograr Trump en muy corto tiempo. Bien, a mí me parecía doloroso la imagen de Joe Biden y Kamala Harris. De verdad que, no sé, hay posibilidad de que el presidente en funciones no asista a estos eventos, porque sí, me pareció que fue un discurso bastante que le cayó en la cara, ¿no? A ambos les cayó en la cara. Bueno, vayamos al Sí, tema que me pareció, un dato que me pareció muy importante, sobre todo por lo que vivimos internamente en el Perú. Él dijo que va a restablecer una ley que va, y ya de plano ya les denominó organizaciones criminales al Tren de Aragua. ¿Qué va a significar en la práctica
el hecho que ya el presidente claramente lo dijo, vamos a luchar con todas las fuerzas federales a estos de terroristas, lo denominó, ¿no? Eso me pareció muy útil porque creo que, además, aquí en el Perú no está encimando la delincuencia. Aquí ya Así es, estamos así es. sometidos prácticamente por bandas criminales que estoy seguro que si hay voluntad política se puede combatir. Es correcto, Totalmente es seguro. correcto. Yo también. Mira, lo del Tren de Aragua no es más que algo que ha venido ocurriendo con los que salían de Cuba, que eran hace años, los soltaban de las cárceles. Hasta el día de hoy, a los opositores políticos les dicen, nosotros no te encarcelamos si te vas a los Estados Unidos y le facilitan la venida acá a los Estados Unidos. Entonces, eso ha ocurrido. Con el gobierno de Maduro también ha soltado a los criminales, en este caso Tren de Aragua, ha soltado de la cárcel a los maleantes y los ha enviado, no solamente a Estados Unidos, Perú, que tiene una gran cantidad de venezolanos, tiene ese problema. Entonces, cuando Trump se refiere al Tren de Aragua, no solamente es a los que son maleantes que han llegado de Venezuela o de Cuba o de otras repúblicas, sino dice todos aquellos ilegales que cometan delitos fuera, o sea, los delincuentes, los asesinos, los criminales fuera. E incluso señala, vamos a colocar como si fuesen terroristas a los narcotraficantes y a los que comercian con drogas y quieren meter el fentanilo. Eso les van a aplicar, ¿no?, las penas como terroristas de Estado. Eso significa penas altísimas y fuera, si es que los agarran en complicidad con alguien ilegal. Entonces, eso ha sido muy bien recibido, porque aquí ha habido una serie de, digamos, bondad, entre comillas, de determinados jueces que han soltado mucha gente con este asunto de las fianzas, ¿no? Entonces, sueltan y sueltan y sueltan, puede repetir 2, 3 veces delitos y estás en la calle porque paga fianza, ¿no? Entonces, eso también posiblemente vaya a ser visto más adelante, pero en términos generales, lo primero que van a hacer es sacar a los delincuentes que están ilegales, esa es la primera prioridad, fuera. Bien, pues yo creo que también, ya siendo objetivos, no se podría decir que quien escuche este discurso puede decir que es una persona humilde. El carácter de Trump es un carácter arrogante. No, Alguno puede decir, esto fue un discurso netamente arrogante, pedante, que prácticamente quiere dejar a todo el mundo de lado, y American First, American First. Pero, ¿cómo crees que lo va a tomar Europa sobre todo este mensaje? Habida cuenta que quizás obviamente la Unión Europea y Inglaterra son los socios políticos y económicos más importantes, ¿no? Pero con este mensaje que ha enviado, creo que también tendrán que repensar, sobre todo en tema de seguridad, ¿no? Porque, claro, si el jugador más grande te dice eso, creo que te eso pone tiene en cierta un origen económico. ¿Dónde nace el origen? Y vamos a ver la situación en Europa. En estos momentos tienen problemas Alemania, Francia, España, Grecia y otros países más. Entonces, mucho de esto viene de que el abastecimiento de petróleo ha quedado casi en manos, en un porcentaje muy alto, de Rusia, ¿no? Porque antes del gobierno de Biden, Estados Unidos era el número 1 en producción de hidrocarburos en el mundo. El número 1. Eso era tremendamente importante, porque podía exportar. Exportaba a Europa, exportaba a otros países. ¿Qué ocurre? Empieza a bajar, pasa al segundo puesto, pasa al tercer puesto y casi está ya para quedar en el cuarto puesto. Prohibiciones en los oleoductos con Canadá, prohibiciones en la forma de explorar, o sea, de perforar, 1001 problemas, ¿no? Lo que ha dicho Trump hoy día es lo siguiente: nosotros
vamos a recuperar esa posición y posicionarnos nuevamente como líderes de la exploración de hidrocarburos y vamos a potenciarnos en eso. ¿Quién le va a dar el apoyo a ellos? Curiosamente, un país que también es uno de los productores más grandes del mundo, Arabia Saudita. Y fíjate, la conexión de Arabia Saudita con Estados Unidos va a perjudicar a quién en el comercio de hidrocarburos con Europa, a Rusia. Entonces Rusia va a sufrir el primer impacto. Con eso va a poder tener una herramienta de negociación para la paz con Ucrania. Paso siguiente. Si Rusia hace, digamos, esa amistad con los Estados Unidos, la propuesta de Estados Unidos va a ser, si se une con Ucrania en una amistad, en un convenio, Ucrania, que es el sitio que cuando era Unión Soviética tenía allí los centros de armas atómicas más grandes de la Unión Soviética, tenía la gente más inteligente, los científicos y los técnicos y los ingenieros más preparados, va a poder entrar en relación con Rusia para ayudarlos a que sean industrializados con calidad, que no lo tienen, porque ¿de qué depende Rusia? Del petróleo y gas y de la venta de armamentos, pero en el resto está flojo. Esto determinará entonces que Europa, que busca su seguridad, vaya a tener más oferta de petróleo y no dependa de Rusia y que tenga que aprobar a Rusia, no, porque Estados Unidos va a llegar también Arabia Saudita y obviamente los europeos van a ir pensando que esto es mejor para ellos. Se va a recuperar Alemania, se va a recuperar Francia y eso va a ayudar, bueno, Gran Bretaña ni hablar porque ellos van a apoyar a Estados Unidos. Esos tres países son las potencias de Europa y arrastran al resto. Baby, we will drill, dijo, ¿no? En tono medio cachoso, típico de Trump. Baby, bueno, un último tema, estimado de María, para ir cerrando, que me encantaría seguir hablando, pero hay que se iniciar los tiempos, es ¿qué le espera a nuestro país? Quizás tenemos relación con Estados Unidos fuerte, nuestro segundo socio comercial. Mira, interesante lo que era nuestro primer socio comercial y es el segundo también. Como que ha ido perdiendo también espacio en Latinoamérica, ¿no? El producto de la falta de decisiones seguramente a nivel de gobierno, ¿no? ¿Qué le espera? Eso viene, sí, eso viene, hay que hacer un análisis de lo histórico. Viene desde hace muchas décadas. Cuando estaba Kennedy y antes de Kennedy, habían programas de desarrollo de los Estados Unidos hacia América Latina, programas también de intercambio educativo, programas de becas, programas de financiación de empresas y, lógicamente, Estados Unidos era quien más invertía en América Latina, el comercio era mayoritario con los Estados Unidos. Pero cuando llega el problema de los misiles, donde la Unión Soviética amenaza a los Estados Unidos con los misiles puestos en Cuba, Kennedy, para sacar esos misiles, firma un acuerdo con Nikita Khrushchev, donde nunca Estados Unidos debe tocar al gobierno de Cuba. Y también por lo bajo, tiene que retirarle el apoyo que estás dando a Latinoamérica. Y eso tenía una razón fundamental. La estrategia del Partido Comunista de infiltración que permite, con la ayuda de la Unión Soviética a Cuba, infiltrarse en todos los países de Latinoamérica y sembrar la raíz del comunismo allí. Desde las universidades, comienza en los años 60, yo estaba en 61 en San Marcos y ya estaba la infiltración. Les detuvo un poco el rompimiento de los líderes comunistas. Hubo el sector maoísta y el sector de la Unión Soviética, que se van uno por un lado y otro por otro. Entonces, eso debilitó esa unión que hubo los primeros años en que estuvo Mao en el poder. Pero, ¿qué es lo que se tiene que buscar ahora? Y creo que en el Perú, fundamentalmente, está el puerto que está en el sur, en Arequipa, que hay interés de los Estados Unidos por construir un megapuerto similar al de Chancay, para lograr
que por allí los productos que vengan de Argentina, de Uruguay, de Chile puedan salir, como del megapuerto de Chancay, los que están en arriba, o sea, Brasil, está Colombia, está Ecuador. Esto también va a determinar que si se elaboran los proyectos conjuntos para poder desarrollar la agroindustria que toque selva, sierra y costa, para poder establecer nuevas vías de comunicación, ferrocarriles, buenas carreteras, que van a ayudar a la llegada de los puertos del sur, del centro, y se va a construir algo en el norte también, y que le va a interesar a los norteamericanos construir un puerto en el norte. Ojo, Talara, que era un centro petrolero, lo quieren convertir en un centro para disparar cohetes al espacio. Esa es la nueva posibilidad de desarrollo. Si se logra eso, también van a ayudar a la zona norte. Entonces, hay varias industrias en las que puede hacerse un acuerdo con los Estados Unidos. Repito, la agroindustria para ayudar desde la selva, costa, y esto va con financiación, con tecnología, con asociación de... yo cuando trabajaba en Nestlé, por ejemplo, lo que buscábamos nosotros con los pequeños agricultores, con los pequeños criadores, eran socios nuestros, ¿no? Los hacíamos socios, les dábamos financiación, los entrenábamos en las tecnologías y en algunos momentos les comprábamos la producción o los ayudábamos a exportar. Entonces, esto tiene que regresar, pero actualizado, con nuevas mentalidades, y allí Estados Unidos puede ayudar mucho. Yo creo que allí está lo que tiene que hacerse, acuerdos mutuos Perú-Estados Unidos. Se me estaba olvidando algo y que creo que es muy relevante comentarlo o escucharte por lo menos. Me pareció súper interesante que multimillonarios como el dueño de Facebook, Zuckerberg, que lo criticó seriamente durante la campaña, y otro más, Jeff Bezos, también uno de los más ricos, hombres más ricos del mundo. Los tres más ricos están con Trump. Y han estado en su etapa inaugural, ¿no? ¿Qué significa? Biden dijo algo que me parece no tan descabellado también, ¿no? Porque creo que las democracias sanas tampoco es interesante cuando una sola persona gana tanto poder, ¿no? Y obviamente, por ejemplo, Elon Musk está interviniendo, ha intervenido en su campaña exitosamente, y ahora ya también en otros países europeos, incluso se lanzó contra algunos políticos británicos. ¿Cuál es el mensaje en todo caso, no? Biden le dijo que estaba impulsando básicamente el empoderamiento la de nueva oligarquía, la nueva oligarquía tecnológica. Sí, la nueva oligarquía. Y se les vio ahí, ¿no? Sí, brevemente tu comentario al respecto. Sí, puede ser una nueva oligarquía, digamos, pero esta gente, tanto Bezos como Zuckerberg y Musk, ¿cuál es el negocio de ellos? Fíjate, el negocio de ellos es todas las redes digitales, fabricación de autos sin uso de petróleo, aparentemente, porque el auto de electricidad, si bien tiene una batería de litio para tener ahí concentrada la energía, lo conectan a la electricidad, pero en la mayoría de los países que no tienen caídas de agua para hacer electricidad de la caída de agua, es del petróleo. Entonces... O del gas, ¿no? Eso, o del gas. Entonces, lo que va a tener que hacerse de todas maneras es levantar la industria petrolera. Eso va a ayudarles a levantar la industria también de carros eléctricos, y como dijo Trump, el ciudadano tiene que elegir cómo quiere movilizarse, ¿no? Pero la nueva oligarquía va a estar orientada, entre comillas, la nueva oligarquía, hacia el desarrollo tecnológico, donde entra la inteligencia artificial y donde entran todas las nuevas técnicas robotizadas que se van a utilizar en la próxima década. Y esas tres personas que están allí son valiosísimas para el desarrollo en el mundo, no solamente, porque fíjate que en el caso de Musk, él lanza
cohetes al espacio. Tiene paseos, ¿no? Donde la gente con 250,000, ahora están 220, ha bajado un poquito, puedes tú salir y mirar, compras tu boleto y das la vuelta y regresa. No, se está abriendo una posibilidad. Bendita esa nueva oligarquía que nos da un desarrollo tremendo, ¿no? Ya veremos después qué pasa. Esa nueva oligarquía le hubiesen dicho también a Rockefeller en su momento, a Henry Ford en su momento, ¿no? Lógico, pero ¿qué lograron estos señores? Lograron desarrollar, ¿no?, el mundo occidental y a Estados Unidos. Yo creo que esto va a ser positivo, no negativo. Perfecto. Bueno, veremos qué pasa. Como tú bien lo señalas, es demasiado temprano, evidentemente, y sin duda, pues, muy expectantes de lo que va a pasar en Estados Unidos, siendo que la primera economía del mundo, de lejos todavía, de lejos, pese a que, sin duda, algunos ya lo califican, incluso su propia gente, ¿no? Como Jeffrey Sachs, que para despotricando de su propio país, diciendo que ya Estados Unidos actual es como el Inglaterra de inicio de los 20 en el siglo pasado, o sea, en pleno proceso de decline y declive. Veremos No. qué pasa, te agradezco por tu tiempo y tu palabra final antes de despedirnos, estimado Ademar. Como siempre, gracias por tu tiempo. Bueno, mi palabra final es: hay que tener esperanza que aquí en los Estados Unidos el gobierno de Trump por lo menos sea tan bueno como su primer gobierno. Con eso ya tenemos todo ganado, pero yo creo que va a ser mucho mejor que el primer gobierno. Y segundo, que el Perú pueda beneficiarse y pueda tener la cabeza para hacer proyectos ya, para presentarlos al gobierno de Estados Unidos, para trabajar en conjunto, para salir por lo menos, olvidarnos de esta crisis política de los tres poderes del Estado y por lo menos que económicamente podamos tener un respiro y pensar en los próximos años ya mejorar nuestra representatividad política. Eso es mi gran deseo y que vive el Perú, mi querido. Que vive el Perú, estimado Ademar. Muchas gracias por tu tiempo. Y bueno, pues no te quito Gracias. más tu tiempo. Vaya a descansar con tranquilidad. Así que ya hablaremos pronto otra vez. Hasta otra oportunidad. Muchas gracias con ustedes. Ha sido Muy Ademar amable. Serralta. Gracias por seguirnos. Hasta pronto.